Bendiciones hermanos en esta tarde ya. Tal como se comunicó el día de ayer, estamos en lo que es ayuno y oración, el mismo que sería entregado ahora en el servicio. Por lo tanto, hemos estado ayunando, intercediendo y clamando por las autoridades civiles, por las autoridades políticas, por los doctores, enfermeros y los buenos prójimos que siempre extienden su mano ante tanta necesidad. Sabemos que hay una pandemia, sí, que hay una enfermedad, sí, pero hay un Dios de poder que tiene el control. Y nosotros como cristianos, tal como se predicó tanto en las reflexiones, debemos mostrar el ánimo. Debemos conocer más de su palabra. Mucho conocemos acerca del coronavirus y hasta algunos se han especializado. Pero ¿cuántos conocen de la palabra del Señor? ¿Cuántas promesas aparecen allí de las cuales tú puedes tomar y decirles, las voy a usar para mi crecimiento y el crecimiento del pueblo de Dios y del pueblo que no te conoce, Señor? Vamos a continuar con lo que son las bienaventuranzas. Es una bienaventuranza que da justo en el punto del acontecimiento mundial. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 5 y abran sus Biblias. Espero que abran sus Biblias. Les doy unos minutos. Cuando abran las Biblias en el capítulo 5, nos ponemos de pie y levantamos oración al Señor. Amén. Gracias, amado Padre, estamos frente a tu presencia, Señor. No por derecho propio, sino en el nombre de Cristo Jesús, quien intercede por nosotros, quien escucha nuestras oraciones como olor grato, agradable a ti. Señor, abre los oídos, Señor, de aquellos que se han confundido y tienen desánimo, para que escuchen una palabra fresca que viene de lo alto. Úsame conforme a tu voluntad, que no sea mi voz sino la voz tuya alcanzando al oyente, al que nos ve, Señor. Señor, también te suplico por los que están enfermos, tienen temor, por ellos también, Señor. Sé misericordioso, porque tú escuchas el clamor. Aun cuando el mundo desecha, tú nunca nos desechas. Tu puerta siempre está abierta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 6, vamos a leerlo, del 1 al 6, hasta el versículo materia de la exposición. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a releer la cuarta bienaventuranza que está en el versículo 6, que es la que nos toca reflexionar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando analizamos las bienaventuranzas, como las hemos hecho en las semanas anteriores, Jesús abre el sermón del monte y nos encontramos que estas bienaventuranzas describen al verdadero cristiano. Las bienaventuranzas es la descripción del carácter cristiano y un retrato realmente de lo que debemos ser. Hemos visto 3 bienaventuranzas hasta ahora, y esta es, bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como recordarán, habíamos hablado acerca de estas bienaventuranzas, que es de aquellos que renuncian a su soberbia y que sienten su propia debilidad. Esa debilidad espiritual, y que se bajan del trono de Dios y dejan que Él ocupe el lugar que tiene que ocupar en su vida. Algunos dicen que esta bienaventuranza es la que abre las puertas a las otras bienaventuranzas. Porque realmente es el carácter cristiano, es la base fundamental. Por lo tanto, la primera bienaventuranza abre la puerta a las demás bienaventuranzas. Estudiamos también la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
los que no pierden la sensibilidad, los que no permiten que el pecado los endurezca, los que saben gozarse con los que se gozan, pero también saben llorar con los que lloran y sufren con los que sufren. La tercera bienaventuranza estudiamos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que saben controlarse, los que tienen dominio propio, los que saben cuándo deben reaccionar y cómo deben reaccionar, únicamente con la aprobación de Dios. Cuando hay que reaccionar frente a una realidad como la que está aconteciendo, no pierden el dominio, porque hemos puesto nuestro carácter, temperamento a disposición de Dios. Y hoy llegamos a la cuarta bienaventuranza. Esta bienaventuranza es: los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y creo que nunca una bienaventuranza ha tenido tanta actualidad como esta, en este momento, en nuestro mundo. Lo primero que uno tiene que preguntarse: ¿qué es la justicia? Tal como se habla aquí. Es una pregunta que se han hecho los hombres durante todos los tiempos. ¿Qué es la justicia? Es una sed la que tiene todo hombre acerca de la justicia. Todos necesitamos que se nos haga justicia, no tanto que haya justicia, sino que en primer lugar se nos haga justicia es nuestro primer deseo. Cuando los griegos empezaron a pensar sobre la justicia, dijeron que los hombres tienen 4 virtudes: la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Pero destacaba esto, que la justicia es la principal. Si no hay justicia, lo demás no funciona. Después vinieron los pensadores cristianos. Los pensadores cristianos se diferenciaban de los filósofos porque pensaban que esta era una revelación de Dios. Agustín de Hipona dice que la justicia es la virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Nada más. Y fíjense que él habla en general de la justicia. Nunca ustedes van a encontrar a ningún pensador de la antigüedad, ningún cristiano que parcialice la justicia. Que quiere decir que haga justicia aquí y que la haga allá, pero no en todo lugar. Él decía: es dar a cada uno lo que le corresponde, decía Agustín. ¿Qué son los reinos?, se preguntaba, sin una partida de ladrones. Si no hay justicia, estamos en una total corrupción y un total latrocinio. A diferencia de los filósofos, por supuesto, como ellos creían en Dios y en la revelación, Agustín sabe que hay un Dios de justicia y que se debe ejercer justicia bajo el temor de Dios. Tomás de Aquino ligaba la justicia, pensaba que la justicia es el orden necesario para que todos podamos gozar de un bienestar. Por la justicia, dice, el hombre se ajusta a la ley que ordena los actos y las virtudes de la comunidad. Quiere decir que la justicia era fundamental, es fundamental para una vida en convivencia. Si no hay justicia, no podemos convivir ni tener paz con otros. Ahora la Biblia habla mucho acerca de la justicia. Desde los primeros capítulos de Génesis, cuando usted lee y retrocede a Génesis, en el capítulo 4 se comete el primer acto de injusticia sobre la tierra. Y este es el crimen de Caín, que mata a Abel. ¿Qué pasa cuando sucede el primer crimen, cuando sucede el primer acto de injusticia? Pues inmediatamente Dios interviene y dice: la sangre de tu hermano Abel ha llegado a mis oídos y esto no va a quedar impune. Nos está dando una tremenda lección desde que el inicio del Génesis. Que la vida humana es tan respetable que la muerte de cualquier hombre implica que toda la sociedad tiene que movilizarse para saber qué pasó, porque es Dios mismo el que se moviliza por la muerte de Caín. Y él escucha el clamor de tanta injusticia, de tantos abandonados, de tantas personas ahora muriendo porque no hay espacio en los hospitales. Ese es un clamor, y porque no se hace justicia, porque parcializan y escogen este sí, este no. Pero Dios desde el principio nos enseña, Dios reclama que se haga justicia. Por eso viene Dios y no tolera que se le ignore que a Abel lo han matado. No tolera que la muerte de Abel quede impune. No tolera, y él entonces impone un castigo a Caín.
Y cuando usted lee el libro de Génesis, allí se está poniendo las bases que es de la sociedad, que vendría a ser la base fundamental legal de todos los sistemas que conocemos hasta ahora. Y nos está diciendo algo muy importante. Miren, el crimen no puede quedar impune. La sangre no se puede derramar impunemente. Es el deber de una sociedad hacer justicia porque Dios lo está exigiendo. Porque a Él sí le interesan las leyes. La exigencia de Dios sobre la sociedad en la ley de Moisés es que, siendo la base de la legislación, dice la justicia y solo la justicia es lo que deben ustedes seguir para que vivan y posean la tierra que el Señor les da. Dios está interesado en la justicia, porque Dios es el Dios de toda justicia y sintetiza, resume en esto, que en el anhelo del pueblo es la justicia, y se lo está escribiendo y lo escribe en el libro del Deuteronomio. Es la búsqueda constante, es el único objetivo en el que haya realmente justicia. Pero también destaca lo que es la voluntad de Dios con respecto a esto, porque dice así: porque abominación es al Señor cualquiera que hace injusticia. ¿Escuchamos, hermanos? Cualquiera. No eres, si eres más o menos, o eres de color blanco o negro, cualquiera que hace injusticia el Señor aborrece. En la versión popular traduce: porque el Señor le repugna a aquellos que hacen injusticia. No es un tema menor, la justicia es un tema fundamental en esta sociedad. Es un tema tan fundamental que Dios lo detalla y dice así: no actúes con injusticia cuando dictes sentencia, ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el poderoso. Apégate a la justicia cuando dictes sentencia. Los romanos de entonces, que tenían un gran sentido de la justicia, levantaron el símbolo griego que todos conocemos y que lo vemos a veces en las entradas de los poderes judiciales. ¿Y cómo era la justicia? La justicia era una mujer con los ojos vendados. No es que fuese ciega, pero se vendaba los ojos para no hacer acepción de personas. El que venía ahí no era ni amigo ni enemigo, ni pobre ni rico, sino aquellos que llevaban un problema para que se haga justicia, para que se actúe con justicia. No interesaba quién tenía delante, lo interesante es el hecho que se vendaba los ojos. Tenía una balanza en la mano, cuyos dos platillos estaban a la misma altura. Esto es equidad. La justicia tiene que ser imparcial y tiene que ser equitativa. Igual. Y tenía una espada en la mano, que es la ley, y la ley debe aplicarse a todo el mundo y a todos, escuchen bien, a todos por igual. Quiere decir que la justicia no decía: mira, fulano de tal es mi amigo, o mengano de allá lo conozco porque es una referencia que he escuchado, a él somételo con una justicia más bajita, no apliques todo el peso de la ley. Si hay una justicia para cierta gente y hay otra para otras personas, esto no es justicia. Y la justicia tiene los ojos vendados. ¿Por qué? Porque hizo mal una persona, le robó a medio mundo, robó a toda una nación, y el otro robó un auto, una gallina, un pollo, ponen lo que quieras, ambos robaron y necesitan hacerse justicia porque todos son ladrones. Los sabios de la antigüedad, cuando habla Salomón en el libro de Proverbios, dice: la justicia es el orgullo de una nación y el pecado su vergüenza. Lo repito: la justicia es el orgullo de una nación y el pecado su vergüenza. Es decir, la justicia es lo que hace grande una nación y el pecado lo avergüenza. Y señala que en el camino de la justicia está la vida, porque en sus caminos no hay muerte. Quiere decir que esto es el compendio del pensamiento acerca de la justicia. En la sociedad que razona, que son los filósofos, en los pensadores cristianos, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Calvino, Lutero, y en los que dicen la palabra de Dios, se necesita justicia, nada más. Los profetas hablaban permanentemente de la justicia, porque el tema de los profetas es que no había justicia. Había justicia de los reinos contra los pueblos. Por eso se levantan con la justicia. Isaías dice: todos nosotros somos como suciedad,
Y fíjese, está hablando de una sociedad en plena decadencia y analiza también la justicia cuando dice: todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Y caímos, todos nosotros como la hoja en nuestras maldades que son llevadas por el viento. Este es uno de los versículos más fuertes de la Biblia y más difícil para el traductor por lo que tiene que decir. Porque, ¿qué son los trapos de inmundicia? Y se lo voy a decir delicadamente. Son trapos con sangre. Quiere decir que el que está hablando de esa inmundicia, y él dice: esa es nuestra justicia. Y porque nuestra justicia llegó a ser eso, la conclusión que nosotros somos como la hoja que son arrebatadas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. De eso está hablando Jeremías. De eso está reclamando, clamando y viendo lo que sucede en una sociedad corrupta, en decadencia. Es decir, se perdió la sociedad por la falta de justicia y convirtieron a la justicia, dice él, en una inmundicia. Hace que el país se haya caído. Esto lo dice el profeta Isaías también en el capítulo 64. Lea la Biblia y entiéndala. Si usted quiere entender bien lo que es la justicia, lea Isaías, lea Jeremías, lea Salomón. Son los hombres que pidieron mucho acerca de la justicia y que abogaron acerca de la justicia en un momento de decadencia. Ahora, ¿quién habla de la justicia? ¿Quién de las pocas personas que pueden ver ustedes en televisión o a través de los medios habla de justicia? ¿Quién está capacitado para decir: este muere y este no muere? Si hemos visto que el Señor reclama por la vida del primer acto de injusticia cometido con Abel, y cómo castiga a Caín por esa acción. Isaías convoca al pueblo y le dice: el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Se necesita justicia. Esto es lo que dice la Biblia acá. Se habla de 4 frutos de la justicia. Dice que cuando hay justicia, hay paz, hay reposo, hay tranquilidad y hay seguridad. ¿Eso tienes en tu vida ahora? ¿Tienes esos frutos de la justicia en tu vida? ¿La sociedad lo tiene? ¿Alguien se para y le dice y habla acerca del tema de la justicia? ¿O están todos recluidos al unísono con una sola voz que llaman presidente o grupos políticos? Usted y nosotros nos sujetamos a las autoridades, sí, pero primero a Dios, porque Él es un Dios de justicia. Jesús le habla a sus seguidores en el Sermón del Monte, pero cuando Jesús les habla, tiene todo esto como trasfondo. Jeremías 64, tiene Deuteronomio, tiene lo que habló Salomón en el libro de Proverbios, porque ellos conocían realmente el Antiguo Testamento. ¿Lo conoces tú? ¿Has leído el Antiguo Testamento para hablar con la propiedad y el poder que el Señor nos da a través de ese medio? No hay que olvidarse que Jesús le habla al pueblo perfectamente, el que conoce y conocen el Antiguo Testamento. Quiere decir que ellos ya conocen cómo se debe hacer justicia. Conocen los principios de justicia, y entonces Jesús va a subrayar algunas cosas. Y va a comentar algunos errores, en el Sermón del Monte de interpretación a la ley de Moisés. Porque él dice: oíste que fue dicho, pero yo digo. Dios dice, Jesús, Dios, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son los errores de interpretación que hacían de la justicia el fariseísmo. Porque sabe que este trasfondo ellos también lo conocen. Y sabiéndolo, no hacían justicia. Conociendo el caso de Caín, sabiendo lo que dice Deuteronomio, sabiendo lo que dice Isaías acerca de la justicia, por eso él va y les dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es interesante que utiliza 2 cosas, porque señala hambre y sed. ¿Qué son las necesidades fundamentales, elementales? Necesitamos comer y necesitamos beber agua. Sin esas 2 necesidades fundamentales morimos rápidamente.
El hambre y la sed son necesidades básicas. Bienaventurado el que siente que la justicia es una necesidad básica. Tan básica como comer y beber. La justicia tiene que ser satisfecha. Tenemos que sentir la insatisfacción cuando no vemos la justicia y en cambio vemos tanta injusticia. Tenemos que sentir esa sensibilidad de clamar por justicia sin claudicar, sin renunciar. ¿Se acuerda usted del Salmo 42? El Salmo 42 dice: como el siervo brama por las corrientes de agua, así dice, clama mi corazón. Bueno, así como el siervo brama por las corrientes de agua, así tiene que clamar el Hijo de Dios. Porque la justicia sea realmente justicia. En primer lugar, en la vida personal, la justicia es algo que primero tenemos que encarnar nosotros. El hambre y sed de justicia, que es esa hambre de llevar a hacer a una persona lo correcto, lo honesto, a ser una persona justa. Luego, cristiano y como predicador, hacer la justicia de ese mensajero, y ese mensajero tiene que mostrar rectitud, tiene que mostrar honestidad, sin dobleces, no aquí ni allá, siempre igual 24 horas mostrando que somos imagen de Cristo Jesús. Dios como hombre practica la justicia. ¿Qué estimó Dios en Abraham? ¿Lo recuerdan? ¿Qué vio Dios en Abraham? Dice: yo sé que mandará a sus hijos detrás de él que guarden justicia y juicio. Eso fue lo que Dios vio. ¿Qué ve nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Conocemos la palabra? Sí. ¿Pero hacemos justicia? Es decir, que se van a comportar correctamente cuando ve a Abraham y que van a buscar que alrededor de ellos haya justicia. Eso fue lo que estimó en el padre de la fe de Abraham. Quiere decir que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice: sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esto es la corrección de vida que se espera de un cristiano. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Porque nos comprometemos con el Dios de toda justicia. ¿Cómo vamos a hablar de justicia y rectitud si no somos el ejemplo en primer lugar? Tenemos que ser ejemplo nosotros de personas justas y personas honradas. Cuando Pedro escribe su carta, le habla a los cristianos perseguidos y él le dice: mantengan su buena manera de vivir. Para los que murmuran de ustedes, esos malhechores, se glorifiquen a Dios considerando su buena conducta. Manifestando la buena conducta, glorificando al Señor. Mantengan su buena manera de vivir. Hacer justicia para adentro primero y luego hacia afuera. ¿Qué tipo de justicia? Justicia es una palabra grande, es una palabra inmensa, es una palabra tan grande que no nos podríamos dar abasto en esta predicación. Lo que tenemos es hambre y sed de justicia. No se puede parcelar, significa parcelar. No se puede poner un pedazo de justicia aquí y otro allá. Nunca en la Biblia usted va a escuchar de lo que es una justicia social. Los políticos de ahora haremos justicia social, pero la palabra de Dios no habla de una justicia social. Escúchalo bien. Es una justicia total. Ni siquiera los filósofos de la antigüedad, ni siquiera los padres de la iglesia, ni los que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento hablan de justicia social. Hay una sola justicia y es una justicia total. No se puede parcelar. Combatimos con la pobreza, sí, pero hay una pobreza de espíritu. Con esa no combatimos porque debemos ser pobres de espíritu, pero hay una pobreza de ignorancia. No tenemos que aceptar, porque si se hace justicia con el ladrón, pero se permite que hagan ese aguantadero y esa corrupción en los congresos,